Alberto, ¿tú por qué crees que un tema tan sensible se haga tan controversial para toda una sociedad o para un extracto de una buena parte de la sociedad? Me refiero específicamente a las demandas que existen en Los Ángeles, California, por los nombres genéricos, que además yo como socióloga, abogada y activista social, por supuesto que respeto mucho y defiendo que se deba de proteger el nombre de la víctima, o en este caso presunta víctima, en lo que se lleva el proceso. Y dicho esto, esa controversia tan grande que genera, porque existe un Sergio Andrade que hizo una aberración. Estamos de acuerdo. Esta demanda me refiero específicamente de Jane Doe 1, Jane Doe 2, Jane Doe 3, Jane Doe 4, como todos sabemos, en dos fases, 1 y 2 previamente, 3 y 4, diciembre pasado, versus Sergio Andrade, Gloria Treviño y Raquel Portillo. ¿Tú por qué crees que se genere esa controversia, tú como sociólogo? Mira, Tere, yo como sociólogo observo que todo esto que acabas de comentar genera un impacto social. ¿Por qué razón? Por el temor que provoca a que un evento tan atroz se vuelvan a repetir por otros Sergios Andrades que pudieran cometer lo mismo. Es lamentable, pero así es. Ese es el impacto social que genera. Un nuevo giro ha dado la situación del detestable de Sergio Andrade. De verdad, hasta pronunciar su nombre me duele el estómago, me indigna. Nos duele. Nos duelen esas jóvenes que estuvieron en sus manos y que sabemos todo lo que sucedió porque el Señor ya fue declarado en alguna ocasión culpable. Pero resulta que ha dado un giro pues inesperado, al menos para nosotros, que hemos tratado de seguir este asunto, porque como decíamos es un tema de impacto social, que no queremos que se repita a nuestras jovencitas, a nuestras niñas, ni en nuestro país ni en el mundo entero. Y resulta que este tipo ya había sido declarado, ¿recuerdas, Alberto? Así es. Por aquellos años del 2005, el 23 de marzo del 2005. Fue condenado a 7 años y 10 meses de prisión. Pero aún así lo liberaron antes, en el año 2007. El giro al que yo me refiero que ha dado este caso fue por el acontecimiento que surgió el pasado diciembre 2023. ¿Qué nos cuentas? La noticia es que la señora Gloria Trevi, o Treviño, demandó a Sergio Andrade a fines de diciembre del año 2023. Pues según el argumento, ella fue controlada mental y físicamente sometida por Sergio Andrade. Esto de acuerdo a la información que proporcionó su abogada Camil Vázquez. Y situación que definitivamente ha quedado claro a todos, porque hubo esa clase de aberración por parte de este personaje, que de aquí en adelante le llamaremos el innombrable. ¿Te parece? Me parece a mí. Ahora también la muy famosa intérprete de Doctor Psiquiatra argumenta que ella, al momento de recibir esos eventos de tanto dolor realizados por este depredador innombrable y que realizó contra ella, la hicieron pensar en querer desvivir. Quisiera poner un paréntesis que cuando, de acuerdo al lenguaje jurídico, para que vayamos entendiendo todos los demás episodios,
Cuando hablamos de un tema en materia civil, estamos hablando de demanda civil. Cuando hablamos de un tema penal, estaremos hablando de denuncia penal. Esto lo aclaro porque nos han preguntado muchísimo, bueno, ¿y habría posibilidades de que se pudiera realizar alguna acción en materia penal? Es decir, lo que sería una denuncia penal. Más adelante se los vamos a platicar. De acuerdo con la ventana legal que se abrió para que se pudiera evitar el tema de la prescripción de este tipo de delitos de abuso sexual, que la verdad muy aplausible para Estados Unidos, porque eso permite que se realice justicia para las víctimas de estos temas. Entonces, de ahí es donde surge la gran oportunidad, pues para cualquier persona. En este caso, la señora Gloria Treviño decidió, de una manera muy atinada, realizar la denuncia formal, civil, en contra de este depredador. Lo cual, les quiero comentar, pues ya se va viendo la tendencia hacia dónde van las estrategias jurídicas de los abogados de la señora Gloria Treviño. ¿En dónde fue donde se realiza esta denuncia civil? Pues lógicamente a donde se realizaron los hechos de este depredador, que fue el sur de California. Y bueno, afortunadamente, pues ahí hay la apertura de la ventana mencionada. Vale la pena comentar, es importante, los perfiles de las prestigiadas abogadas que participan en la corte, tanto por parte de demandantes como por parte de demandados. Lo que son la prestigiada abogada Camil Vázquez y otra prestigiada abogada, activista, una luchadora incansable con este tipo de temas, que es Karen Berg-Menzies. ¿Me puedes platicar de los perfiles de estos personajes, por favor? Claro. La carrera legal de Camil Vázquez se ha centrado en litigios y arbitrajes, particularmente en la representación de demandantes en litigios por difamación. A partir del año 2022, ejerce como asociada en la oficina del sur de California de la firma Brown Rudnick. También es especialista en la práctica de litigios y arbitraje laboral. En cuanto a Karen, fundó ya su propia firma, KBM Law, para representar a los sobrevivientes de abuso abusual y para enfrentar las industrias y empresas que albergan y habilitan a los depredadores. Karen se centra particularmente en los problemas de salud de las mujeres y las denuncias de abuso sexual, incluida una investigación actual de una demanda de Boy Scouts of America que involucra a jefes de grupo, de exploradores, a líderes de tropa y otros adultos afiliados a la agrupación. Y no olvidemos, vale la pena comentar, que también las demandantes, Jane Doe 1, Jane Doe 2, y que posteriormente se sumó Jane Doe 3, Jane Doe 4, también argumentan dentro de sus requerimientos el tema laboral. Es decir, estuvieron trabajando, como ellas manifiestan, repito lo que ellas manifiestan, durante un lapso, un periodo de tiempo, sin percibir ningún salario. Vale la pena mencionarlo porque también estamos hablando que esos temas, por ejemplo, en el caso de Camil, también, ya lo mencionó Alberto, es una especialista en temas laborales. Y en el caso de Karen, pues también se están yendo sobre las empresas que se enriquecieron a través, pues, del sufrimiento, del dolor y sobre todo de la denostación y la explotación de este grupo de jóvenes que en su momento eran jovencitas y que fueron explotadas, como ellas lo argumentan. También les platico que las demandantes a finales de diciembre iniciaron una demanda civil en contra de la señora Gloria Ruiz,
que es la madre de la señora Gloria Treviño. ¿En función de qué? ¿Motivado por qué? Porque ellas argumentan que cuentan con los medios probatorios para demostrar que la señora Gloria Ruiz tenía una empresa de la cual tenía la empresa o formaba parte de la empresa como propietaria o copropietaria, en donde ella se enriqueció justamente por la explotación laboral de la que habíamos platicado. No olvidemos que dentro de los reclamos no solamente están los daños físicos o emocionales, sino también la explotación laboral. Estamos hablando de planteamientos laborales, los cuales nunca fueron remunerados según lo que ellas argumentan. ¿De acuerdo? Ahora, nos han preguntado muchísimo, bueno, ¿y qué pasa con este innombrable si no lo localizan? ¿Ya queda exento? ¿O qué pasa también? ¿Se le puede o no se le puede demandar? Pero en este caso, una denuncia penal. ¿En qué términos? En los términos de lo que es un proceso criminal en Estados Unidos. Eso nos lo han preguntado mucho. Más adelante se los vamos a ir detallando, pero por supuesto que sí se va a poder, en el entendido de que este proceso llegue a su término. ¿De acuerdo? Las demandas civiles actuales. Ahora, ¿qué es lo que se debiera hacer? Bueno, pues al final del camino, el mismo Estado, el propio Estado, lo puede pedir a California en contra de este innombrable, porque esos hechos que ya se hayan demostrado allá en Estados Unidos cuando termine el proceso de la demanda civil, entonces ahora sí ya da pie a la cuestión penal. ¿Por qué? Porque de alguna manera actualizas lo que ya se había prescrito en el sentido que hay una nueva sentencia. ¿De acuerdo? Ahora, pero también nos han preguntado muchísimo, ¿pero qué pasa con el tema de las notificaciones? Ya, si no encuentran al innombrable Andrade, entonces ya no se hizo nada, ya se salió con la suya, ya se quedó tranquilo, ¿o qué es lo que va a pasar? Bueno, justamente les vamos a platicar cómo funciona el tema de las notificaciones, pero no solamente de aquí de nuestro país, sino lo que nos compete, lo que nos confiere esta charla, que es en Estados Unidos. Por eso le pido de favor a Alberto si nos detallas y nos platicas qué hay al respecto. ¿Se le puede notificar o nunca se le va a notificar? ¿Y qué es lo que pudiera suceder? Alberto, ¿nos platicas, por favor? Claro, con todo gusto. En un juicio civil en California, Estados Unidos, las notificaciones se pueden efectuar de diferentes formas, dependiendo la naturaleza del caso y las circunstancias específicas. Voy a mencionar 4 de ellas y vamos a ir calificando dónde puede jugar la notificación al señor Sergio Andrade. La primera es una notificación personal, que implica la entrega de documentos legales en propia mano, en este caso al actor, a Sergio Andrade, pero como no existe, no está presente en el territorio de Estados Unidos, pues no aplica. La segunda, notificación por correo certificado. Pues como lo dice el nombre, se genera un correo certificado, pero bueno, no tenemos un correo a donde dirigirlo, entonces tampoco aplica. La tercera es una notificación por publicación. Esta sí puede aplicar, porque no se requiere de un domicilio o que ubiquen a este individuo. En ciertos casos se le puede localizar, pero se hace simplemente publicando en un periódico local un aviso de notificación, que no garantiza evidentemente que lo lea este individuo. Sin embargo, puede aplicarse. Que serían los edictos que conocemos nosotros aquí en nuestro país. En México. Ok. Claro. Y la cuarta es una notificación electrónica, que bueno, pues de igual forma se requiere algún medio electrónico para contactarlo y como no lo tenemos, pues no aplica. Entonces, en caso de la imposibilidad de notificar, en este caso a Sergio Andrade, el procurador o el funcionario que asuma esta práctica de entregar una notificación va a dejar un aviso de la copia de resolución y va a quedar a disposición de la oficina judicial
en donde esté, en este caso, el juicio para con Sergio Andrade. Y se van a producir algunos efectos para la correcta comunicación de este documento. Ahí va a estar disponible para que sea recogido o entregado en su momento, de ser posible, ¿sí? Si cualquiera de estas alternativas que hemos mencionado no se cumple el objetivo de notificar, pues lo que tiene que suceder es que va a ser declarado como un acto de rebeldía. ¿Qué significa un acto de rebeldía? Bueno, que el proceso va a continuar sin que comparezca en el juicio, en este caso Sergio Andrade, y pudiera aparecer en cualquier fase del procedimiento, pero ya todo lo avanzado ya no va a poder defenderse. Simplemente, si llega a aparecer, en la parte o la fase que apareciera, ahí empezaría una actuación, pero ya con toda la carga que haya transcurrido, sin poder defenderse. Es correcto. ¿Estarás de acuerdo que y lo que se sentencie en caso de no estar presente se aplica sobre Andrade? O Claro. quien resulte responsable, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué sucede aquí? Que el tema del juicio en rebeldía tiene pros y contras. También le puede jugar en contra. ¿A qué me refiero? A que al no presentarse, miren, lo que decimos todos los abogados y lo que toda la vida nos han dicho. A ver, mira, si te demandan, preséntate. Oye, pero ¿es grave, no es grave? A lo mejor si es un litigio sencillo, te van a decir, mira, es sencillo, pero aún así, lo que debes de hacer es presentarte. Es todo, es decir, no hacer un desacato a la autoridad. Eso es lo que no se debe de hacer, porque te puede jugar en contra. Ya dejas una pésima imagen, una pésima credibilidad, una pésima ética, que bueno, este tipo no la tiene, pero en el sentido de la no presentación, en el sentido del desacato judicial, porque te lo ordena un juez que te presentes. Ahora, como se van a dar edictos y todo lo que estás platicando, y además, ¿te acuerdas que platicábamos, Alberto, que existe también la sociedad de autores y compositores, a donde nadie es fantasma? Siempre hay un medio tributario para poder encontrar a la persona. ¿Por qué? Porque actualmente todo es a través de un dispositivo, de una tarjeta de débito. Todo se paga así. Ya no es como hace muchísimas décadas donde específicamente tenía que ser un recibo, una bolsita de efectivo entregada. Entonces, en este caso, y se ha comentado, pues tiene algunas canciones al menos que son de su autoría, por las cuales percibe un ingreso. Lógicamente, al momento de hacerle los depósitos, pues entra en una tarjeta de débito domiciliada. Tiene que estar domiciliada. Y aunque ese domicilio, digamos, que es rentado, vamos a pensar que ya no es su propiedad, pero toda tarjeta de débito, estamos de acuerdo, Alberto, tú como jubilado de banco sabes que tiene que estar domiciliada. Claro. Entonces, por supuesto que no existen fantasmas. ¿Cuántas experiencias no tuviste tú dentro de la institución bancaria de que se le hacía un requerimiento a algún personaje y por supuesto que se verificaba de acuerdo a de acuerdo a los domicilios que ellos presentaban o presenten? Es correcto. Correcto, muy bien. Entonces, ¿a qué fuerza lo tienen que encontrar? Pero volviendo a lo que decíamos, la rebeldía va a entrar cuando, ok, hay un desacato, el señor está escondido, porque caramba, esto vaya que es público, vaya que de manera internacional se sabe. ¿Algo ibas a comentar? Sí, Por sí, favor. es complementando lo que estás Claro, claro. manifestando. ¿Cuál es la consecuencia de evadir una notificación judicial y ser declarado en rebeldía? Esta parte es como un cierre Claro. de esta situación. Bueno, pues la respuesta es que el demandado no va a tener defensa. Esto significa que el juzgado va a poder actuar de acuerdo a la información que la parte demandante le ha ofrecido al juez. Y lo va a juzgar el juez
y con ello, con esa información, va a resolver y juzgar. Como comenté hace un rato, pudiera aparecerse en el proceso el individuo Sergio Andrade, y bueno, en ese momento aparecerá en la fotografía y continuará con el proceso del juicio, pero ya retroactivamente nada de lo que se haya visto o analizado va a poder participar. Es correcto. ¿Sí? Es correcto. Pero también cerrando la parte de localización. Hay una instancia muy, muy interesante que es dentro del Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Existe una división del área civil, que es lo que estamos aquí trabajando, y dentro de esta área civil existe una oficina que se llama Oficina de Asistencia Mutua Internacional. El papel de esta oficina es hacer notificaciones o traslado de documentos judiciales o extrajudiciales que desde el año 1965, tras un convenio con la Haya, que es una parte judicial jurídica de la ONU, que se establece en los Países Bajos, que precisamente la ciudad se llama La Haya. Correcto. Entonces, esta instancia internacional tiene la posibilidad o tiene el quehacer de poder hacer llegar algún documento judicial o extrajudicial. Aquí van a jugar factores que dependen de cada país, de los que intervienen dentro de la ONU, sus políticas para determinar qué es un documento judicial, qué es un documento extrajudicial. Pero el objetivo pues no es determinar eso, el objetivo es entregar esta notificación. Entonces, este mismo organismo o el mismo Departamento de Justicia de los Estados Unidos, pues también tienen convenios para poder ubicar a personas, a individuos dentro de países en el extranjero. Entonces se pueden sumar muchas fuerzas para así localizar a este señor Sergio Andrade. Tan es correcto, Alberto, porque se ha dicho mucho de que no, ya no pasa nada. Y hacen preguntas, oye, pero ¿qué pasa si no se le encuentra? Ya queda retirado de toda, sobre todo de presentarse y se queda con la cobardía de estar aislado. No, eso nunca va a pasar. Yo creo que con eso cerramos definitivamente esta instancia internacional que, como bien lo decías y bien lo explicabas, tiene tratados internacionales con algunos países, con la mayoría de los países, entre ellos lógicamente está Estados Unidos y México, España, que se haya hablado mucho de que anda por allá, una enfermera, una persona que tuvo la valentía civil de informar, mencionó que estaba en un hospital, lo cual ayuda bastante, porque de alguna manera se va siguiendo el rastro. Y de alguna forma, o más bien todas, quedó registrado específicamente su nombre y seguramente su domicilio dentro de España, porque por eso recibió la atención médica. Ahora, la instancia internacional, que si hay convenio, como lo decíamos, tiene ese que hacer. Me agradó mucho el término, Alberto, porque es eso, tiene ese que hacer de tener, de poder y de hacerlo, la notificación que corresponde. Entonces, pues no hay fantasmas. No hay fantasmas cuando se trata de una persona que por lo menos tenga una canción por la que reciba o perciba un ingreso.